¿Sabías que hay una promesa tan poderosa hecha por el mismo Jesucristo que podría cambiar no solo tu eternidad, sino también la de toda tu familia? Y que la mayoría de los católicos jamás ha escuchado hablar de ella a pesar de llevar décadas asistiendo a misa. ¿Te imaginas que existe una práctica devocional tan sencilla que cualquier persona puede realizarla, pero tan profunda en sus efectos espirituales que los santos la consideraban uno de los tesoros mejor guardados de la Iglesia Católica? Lo que estás a punto de descubrir sobre el primer viernes de mes no es solo una devoción tradicional, más que nuestras abuelas practicaban por costumbre. Es una puerta directa hacia gracias extraordinarias que Jesús mismo prometió personalmente a Santa Margarita, María de Alacoque en el siglo XVII, revelaciones místicas tan específicas y tan generosas que cuando las conoces en profundidad te preguntas cómo es posible. Que no todo católico esté corriendo hacia esta práctica con el corazón, desbordado de gratitud y de esperanza. Soy Rosa María, del canal Senderos de Santa Teresa, donde cada día exploramos las enseñanzas de los grandes místicos de la Iglesia para vivir nuestra fe católica con mayor profundidad, consuelo y poder transformador. Este es un espacio sagrado donde nuestra familia espiritual de México, España, Argentina, Colombia y toda la comunidad hispana en Estados Unidos encuentra no solo conocimiento teológico, sino prácticas concretas que han cambiado millones de vidas a lo largo de los siglos, desde los conventos de clausura hasta los hogares más humildes de nuestros pueblos y ciudades. Si estas palabras están tocando tu corazón justo ahora, suscríbete inmediatamente y activa la campanita para que nunca te pierdas ningún mensaje que puede ser la llave que abre puertas cerradas en tu vida espiritual. Escribe en los comentarios Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, y deja tu nombre y ciudad para incluirte en nuestras oraciones matutinas que elevamos diariamente por cada miembro de esta comunidad. Comparte este video con urgencia a tu familia, a tus amigos, a ese ser querido que está alejado de la iglesia, porque lo que voy a revelarte hoy podría ser exactamente lo que sus almas necesitan escuchar para reencontrarse con el amor infinito de Cristo. Déjame pintarte un cuadro histórico que cambiará para siempre tu comprensión de esta devoción extraordinaria. Estamos en Francia, en el año 1675, en un pequeño convento de la Visitación donde vive una monja humilde llamada Margarita María de Alacoque, una religiosa que ha pasado por enfermedades terribles durante su infancia, que ha conocido el sufrimiento físico y emocional desde muy temprana edad y que ahora, en la quietud de su claustro, experimenta encuentros místicos con Jesucristo que la Iglesia Católica, después de rigurosas investigaciones, reconocería como auténticamente sobrenaturales en una de estas apariciones que transformarían para siempre la espiritualidad católica. Jesús se le presenta mostrándole su sagrado corazón, ardiendo de amor por la humanidad, rodeado de espinas que representan los pecados e ingratitudes de las personas, y le confía 12 promesas específicas para aquellos que practiquen la devoción al Sagrado Corazón, especialmente a través de la comunión reparadora de los primeros viernes de cada mes durante 9 meses consecutivos. Santa Margarita María, que en ese momento era simplemente la hermana Margarita María porque aún no había sido canonizada, escuchó directamente de los labios de Cristo palabras que todo católico debería tener grabadas a fuego en su corazón. Yo te prometo, en el exceso de la misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes consecutivos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón será su refugio seguro en aquella hora suprema. Detente un momento y deja que estas palabras penetren profundamente en tu alma. Jesús está prometiendo personalmente que si cumples esta devoción con fe sincera, no morirás en pecado mortal. Recibirás los últimos sacramentos antes de partir, y su sagrado corazón te protegerá en el momento más crítico de tu existencia, que es la hora de tu muerte. Esta no es una promesa hecha por un santo, por muy santo que sea, ni es una revelación privada que puedes tomar o dejar según tu preferencia personal. Esta es una promesa hecha por el mismo Hijo de Dios encarnado, confirmada por la Iglesia después de estudios meticulosos, y respaldada por siglos de testimonios de personas que han experimentado exactamente lo que Cristo prometió. Pero antes de explicarte exactamente cómo practicar correctamente esta devoción, para que sea válida y efectiva, necesito que entiendas algo fundamental que Santa Teresa de Ávila enseñaba constantemente a sus hermanas carmelitas y que se aplica perfectamente a esta práctica del primer viernes. Las devociones católicas auténticas nunca son fórmulas mágicas que manipulan a Dios como si fuera un genio de la lámpara que tiene que concederte deseos
porque cumpliste ciertos rituales externos. Las promesas divinas siempre se dan en el contexto de una relación de amor genuino, de conversión sincera del corazón, de deseo real de agradar a Dios y de reparar por los pecados propios y ajenos. Cuando Jesús hizo estas promesas extraordinarias del primer viernes, no estaba ofreciendo un seguro celestial automático para personas que quieren seguir viviendo en pecado, pero garantizarse un pasaporte al cielo, haciendo 9 comuniones mensuales como quien marca casillas en una lista de pendientes espirituales. Lo que Cristo está ofreciendo es una gracia tan poderosa que transforma genuinamente el corazón de quien practica esta devoción con amor auténtico, llevándolo paso a paso hacia una conversión profunda que naturalmente produce frutos de santidad creciente. María Guadalupe, de Monterrey, México, nos compartió un testimonio que ilustra perfectamente esta verdad. Ella nos contó cómo comenzó a practicar los primeros viernes hace 15 años, no por devoción sincera, sino por puro miedo a la condenación eterna, después de escuchar una plática sobre el infierno que la aterrorizó. Durante los primeros 3 o 4 meses, cumplía mecánicamente con la comunión del primer viernes como quien cumple una obligación legal, sin ningún cambio real en su vida cotidiana que seguía llena de chismes, de resentimientos familiares no perdonados y de una tibieza espiritual que la mantenía en la mediocridad moral. Pero algo extraordinario comenzó a suceder alrededor del 5.º mes, durante una de esas misas del primer viernes. Mientras recibía la comunión sin ninguna preparación especial ni fervor particular, sintió de repente una oleada de amor tan intensa hacia Jesús que tuvo que aferrarse al banco para no caer de rodillas ahí mismo en medio del pasillo. Esa experiencia mística breve pero poderosa encendió en su corazón un fuego de amor genuino que transformó completamente su motivación. Y los últimos 4 primeros viernes los vivió con una devoción tan profunda y tan sincera que toda su familia notó el cambio radical en su carácter, en su manera de hablar, en su forma de relacionarse. Hoy, 15 años después, María Guadalupe sigue practicando fielmente los 9 primeros viernes cada año, renovando su consagración. Y dice que esa devoción no solo le ha dado paz sobre su eternidad, sino que ha transformado completamente su vida presente, convirtiéndola en una mujer de oración profunda y de caridad auténtica. Pero lo que viene ahora es crucial, porque voy a explicarte paso a paso exactamente cómo practicar esta devoción de manera válida, para que la práctica de los 9 primeros viernes sea válida y efectiva según las condiciones que Jesús estableció en sus revelaciones a Santa Margarita María. Necesitas cumplir con 5 requisitos específicos que no son negociables ni opcionales. Y es importantísimo que entiendas cada uno de ellos con claridad absoluta, para evitar caer en escrúpulos innecesarios o en laxitudes peligrosas. El primer requisito fundamental es que debes comulgar en 9 primeros viernes consecutivos sin interrupción, lo cual significa que si por alguna razón pierdes uno, necesitas comenzar de nuevo contando desde 0 cuando retomes la práctica. La palabra clave aquí es consecutivos. No puedes saltarte el primer viernes de marzo y pretender que el de abril es el tercero de tu novena. Si interrumpes la secuencia por cualquier motivo, reinicia el conteo. Ahora bien, ¿qué razones justifican esa interrupción? La Iglesia, en su sabiduría pastoral, entiende que hay circunstancias donde físicamente es imposible asistir a misa el primer viernes ante enfermedad grave que te impide salir de casa, estar en un lugar remoto sin acceso a ninguna iglesia católica, emergencias familiares que requieren tu presencia inmediata y situaciones similares de verdadera imposibilidad. Pero aquí viene algo muy importante que muchos ignoran ansí. Simplemente olvidaste que era primer viernes. O decidiste no ir porque tenías pereza o porque había un evento social más atractivo o cualquier otra razón que refleja falta de compromiso serio. Entonces esa interrupción cuenta y necesitas reiniciar tu novena. El segundo requisito esencial es que debes estar en estado de gracia al momento de comulgar, lo cual significa que si tienes conciencia de algún pecado mortal en tu alma, primero debes confesarte antes de acercarte a recibir la Eucaristía en ese primer viernes. Esto no es exclusivo de esta devoción, es la ley general de la Iglesia que aplica a cualquier comunión, pero vale la pena recalcarlo porque comulgar en pecado mortal no solo invalida tu primer viernes, sino que constituye un sacrilegio que añade otro pecado grave a tu alma. El tercer requisito importante es que tu intención al practicar esta devoción debe incluir el elemento de reparación por los pecados, especialmente aquellos que ofenden directamente al Sagrado Corazón de Jesús, la ingratitud, la indiferencia, los sacrilegios eucarísticos, el rechazo de su amor
No es suficiente comulgar pensando solo en los beneficios que vas a recibir. Necesitas tener un corazón contrito que genuinamente quiere consolar a Cristo por todas las ofensas que recibe diariamente de una humanidad que lo ignora, lo blasfema y lo rechaza. El cuarto requisito que a menudo se malinterpreta es el de la comunión, específicamente en viernes, no en cualquier otro día de la semana, porque el viernes tiene un significado especial en la espiritualidad católica, al ser el día en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y por eso, Jesús pidió específicamente esta devoción para los viernes, y no para cualquier otro día. Ahora bien, existe una disposición pastoral de la Iglesia que permite, cuando hay razones válidas, cumplir con el primer viernes el jueves anterior o el sábado posterior, si realmente es imposible asistir a misa el viernes mismo. Pero esta flexibilidad no debe convertirse en la norma, sino en la excepción para casos genuinos de imposibilidad. Y el quinto requisito, que es el más importante de todos, aunque a veces se menciona al final, es que toda esta práctica debe estar enraizada en una vida de conversión sincera y de esfuerzo real por crecer en santidad. No puedes pensar que vas a vivir como pagano 6 días a la semana, comulgar el primer viernes como seguro contra el infierno, y seguir pecando alegremente creyendo que tienes garantizado el cielo porque cumpliste con la fórmula externa. Jesús conoce los corazones y las intenciones, y sus promesas se cumplen para aquellos que se acercan a esta devoción con fe viva, con amor genuino y con voluntad sincera de enmendar su vida. Francisco de Sevilla, España, aprendió esta lección de manera dramática cuando, después de completar sus 9 primeros viernes con una actitud mecánica y sin ningún cambio real en su vida de pecado habitual, sufrió un infarto fulminante que casi lo mata a los 52 años. Durante esos minutos críticos en la ambulancia, consciente de que podía estar viviendo sus últimos momentos, sintió un terror espiritual abrumador al darse cuenta de que había tratado de engañar a Dios con una devoción externa, mientras su corazón permanecía duro y alejado de él. Anne, por pura misericordia divina, sobrevivió a ese infarto, y ese susto mortal fue el despertar espiritual que necesitaba para comenzar una conversión genuina. Reinició los 9 primeros viernes, pero esta vez con un corazón completamente diferente, confesándose regularmente, participando en adoración eucarística, sirviendo en un comedor de pobres y transformando radicalmente su carácter irascible y sus relaciones familiares rotas. Hoy Francisco es un hombre renovado que evangeliza a otros sobre el poder del Sagrado Corazón, pero nunca deja de advertir que las promesas de Cristo no son trucos mágicos, sino llamados a una relación de amor que transforma todo tu ser. Ahora viene algo absolutamente crucial que puede multiplicar exponencialmente el poder de esta devoción en tu vida. Además de cumplir fielmente con los requisitos básicos que acabamos de revisar, existe toda una espiritualidad profunda del primer viernes que Santa Margarita María enseñó y que los grandes santos carmelitas como Santa Teresa de Ávila habrían abrazado completamente si hubieran vivido después de estas revelaciones del Sagrado Corazón. Esta espiritualidad va mucho más allá de simplemente asistir a misa y comulgar. Implica hacer del primer viernes un día especialmente consagrado a la intimidad con el corazón de Jesús. Un día donde intensificas tu vida de oración, donde ofreces sacrificios particulares por la conversión de los pecadores, donde meditas profundamente en el amor infinito que Cristo tiene por ti personalmente. Santa Margarita María recomendaba pasar tiempo en adoración eucarística el primer viernes, si es posible, aunque sea media hora antes o después de la misa. Simplemente estando en silencio contemplativo frente al Santísimo Sacramento, dejando que el amor del Sagrado Corazón penetre todas las capas de tu ser. Ella también sugería ofrecer alguna mortificación voluntaria ese día, ayunar hasta después de la comunión, si tu salud lo permite, abstenerse de algún placer lícito como ofrenda de amor, dedicar tiempo extra a la lectura espiritual o al rezo del rosario. Y algo especialmente poderoso que los santos practicaban era ofrecer la comunión del primer viernes no solo por su propia salvación, sino también por la conversión de algún familiar alejado de la fe, por la perseverancia de sacerdotes y religiosos, por las almas del purgatorio, especialmente aquellas que nadie recuerda, y por la Iglesia Universal que enfrenta tantos ataques en estos tiempos difíciles. Rosa Elena, de Buenos Aires, Argentina, nos compartió cómo ella lleva 20 años ofreciendo cada primer viernes, específicamente por la conversión de su hijo que hace 30 años abandonó completamente la fe católica, se declaró ateo militante
y rompió toda relación con ella cuando intentaba hablarle de Dios. Durante 2 décadas enteras, Rosa Elena comulgó cada primer viernes con ese hijo rebelde en su corazón, derramando lágrimas amargas ante el sagrario, suplicando la misericordia del Sagrado Corazón para ese hijo que ella llevó en su vientre y que ahora le causaba un dolor espiritual más agudo que cualquier sufrimiento físico. Hubo momentos donde estuvo tentada a darse por vencida, a pensar que sus oraciones eran inútiles, a creer que su hijo estaba perdido para siempre. Pero ella seguía fielmente cada primer viernes, renovando su confianza en las promesas de Cristo, aunque no veía ningún resultado visible. Y entonces, después de 20 años de aparente silencio celestial, sucedió el milagro en su hijo. Sufrió un accidente de motocicleta que pudo haberlo matado, pero del cual salió milagrosamente ileso, con apenas rasguños superficiales, y ese roce con la muerte lo quebró completamente. Llamó llorando a su madre pidiéndole perdón por décadas de rebeldía. Fue a confesarse después de 30 años y hoy es un católico practicante que atribuye su conversión directamente a las oraciones persistentes de su madre en los primeros viernes. Cuando Rosa Elena me contó esta historia, sus palabras exactas fueron: nunca dudes del poder del Sagrado Corazón de Jesús. Él siempre cumple sus promesas aunque tengamos que esperar décadas para verlo. Pero hay algo más que necesitas saber sobre esta devoción del primer viernes, algo que la mayoría de los católicos desconoce completamente y que puede multiplicar su eficacia de maneras extraordinarias. Existe lo que se llama la gran promesa, que específicamente se refiere a la salvación eterna para quienes completan los 9 primeros viernes consecutivos, pero Jesús hizo otras 11 promesas adicionales a Santa Margarita María para todos, aquellos que practican con devoción sincera la veneración de su Sagrado Corazón. Y estas promesas abarcan no solo la eternidad, sino también bendiciones concretas para tu vida presente. La primera promesa es que Jesús dará todas las gracias necesarias para tu estado de vida, lo cual significa que si eres padre o madre de familia, recibirás las gracias específicas para cumplir bien esa vocación. Si eres soltero buscando tu camino, recibirás la luz para discernir correctamente. Si eres religioso o sacerdote, recibirás las fuerzas para perseverar en tu consagración. La segunda promesa es que Jesús pondrá paz en las familias. ¿Y cuánto necesitamos esta promesa en nuestros tiempos, donde los hogares están siendo destruidos por divorcios, por adicciones, por conflictos intergeneracionales, por la infiltración de ideologías que atacan la familia tradicional? La tercera promesa es que Jesús consolará en todas las aflicciones. Y esto es particularmente precioso para quienes están pasando por duelos, por enfermedades terminales, por traiciones dolorosas, por pérdidas devastadoras. La cuarta promesa es que Jesús será refugio seguro en la vida y especialmente en la hora de la muerte. Esa hora suprema donde más vulnerables estamos y donde el enemigo lanza sus últimos ataques feroces para robarnos la salvación. La quinta promesa es que derramará bendiciones abundantes sobre todos los proyectos y empresas de aquellos devotos de su Sagrado Corazón, lo cual no significa que te vas a volver millonario automáticamente, pero sí que recibirás la providencia divina cuidando de todas tus necesidades reales. La sexta promesa es que los pecadores encontrarán en su corazón una fuente inagotable de misericordia. Y esto debería llenarnos de esperanza, porque no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántos pecados horribles hayas cometido. El Sagrado Corazón de Jesús es un océano infinito de perdón que puede limpiar cualquier mancha. La séptima promesa es que las almas tibias se volverán fervorosas. Y esto es crítico porque la tibieza espiritual es uno de los peligros más insidiosos para los católicos modernos que practican su fe de manera rutinaria, sin pasión ni compromiso real. La octava promesa que Jesús hizo es que las almas fervorosas llegarán rápidamente a gran perfección, lo cual significa que si ya tienes un corazón encendido de amor por Dios, esta devoción te catapultará hacia niveles de santidad que ni siquiera imaginas posibles para ti. La novena promesa es que bendecirá las casas donde se exponga y venere la imagen de su Sagrado Corazón. Y por eso tantas familias católicas tienen entronizado en lugar de honor en sus hogares una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, sabiendo que esa imagen no es un amuleto mágico, pero sí es un recordatorio constante del amor de Cristo y un canal de bendiciones para todos los que habitan bajo ese techo. La décima promesa es que dará a los sacerdotes y a todos los que trabajan en la salvación de las almas
el poder de tocar los corazones más endurecidos. Y esto explica por qué algunos evangelizadores y misioneros tienen una eficacia sobrenatural, mientras que otros con más preparación teológica pero menos devoción al Sagrado Corazón ven pocos frutos. La 11ª promesa es que los nombres de aquellos que propaguen esta devoción quedarán escritos para siempre en su corazón y nunca serán borrados, lo cual es una promesa de predilección eterna que debería motivarnos a compartir esta devoción con todos los que amamos. Y la 12ª promesa, la gran promesa que ya mencionamos, es que a quienes comulguen durante 9 primeros viernes consecutivos, Jesús les concederá la gracia de la perseverancia final y no morirán en su desgracia ni sin recibir los sacramentos. Carlos Andrés, de Medellín, Colombia, experimentó de manera dramática el cumplimiento de esta última promesa cuando su padre, que había sido un hombre violento, alcohólico y alejado completamente de Dios durante 60 años, cayó repentinamente enfermo con un cáncer fulminante que los médicos dijeron que solo le daba días de vida. Carlos Andrés había cumplido fielmente sus 9 primeros viernes 2 años antes, y entre sus intenciones principales siempre había estado la conversión de ese padre que había causado tanto sufrimiento a su familia. Durante los últimos 3 días de vida de su padre en el hospital, Carlos Andrés no se movió de su lado, rezando incansablemente el rosario y suplicando al Sagrado Corazón que cumpliera su promesa el último día. Cuando su padre estaba ya semiconsciente y apenas respirando, Carlos Andrés llamó urgentemente a un sacerdote, quien llegó justo a tiempo para escuchar una confesión milagrosa. Ese hombre duro que nunca había mostrado la menor señal de arrepentimiento, se quebró completamente, lloró como niño, confesando sus pecados. Recibió la absolución sacramental, comulgó por última vez y 2 horas después murió en paz con una expresión serena que su familia nunca le había visto en vida. Nadie puede explicar esa conversión de última hora excepto por la misericordia del Sagrado Corazón, cumpliendo su promesa hecha a aquellos que practican fielmente esta devoción. No te pierdas lo que viene ahora porque voy a darte instrucciones prácticas específicas para comenzar tu propia novena de primeros viernes. Si después de escuchar todo esto, tu corazón está ardiendo con el deseo de comenzar esta práctica poderosa, déjame darte una guía paso a paso extremadamente práctica para que no tengas ninguna duda sobre cómo proceder correctamente. Lo primero que necesitas hacer es verificar en un calendario cuándo es el próximo primer viernes del mes. Y si estás escuchando esto y resulta que justo hoy es primer viernes o está muy cercano, considera eso como una providencia divina y no lo dejes pasar. Márcate en tu calendario o en tu teléfono los próximos 9 primeros viernes consecutivos para que no se te olvide ninguno. Y si usas recordatorios digitales, programa una alarma para la noche anterior que te recuerde prepararte espiritualmente. La preparación espiritual óptima incluye hacer un examen de conciencia cuidadoso la víspera del primer viernes, confesarte si tienes conciencia de algún pecado mortal, o incluso si solo tienes pecados veniales pero quieres acercarte con el alma especialmente purificada. Y dormir temprano si es posible para poder asistir a la primera misa de la mañana con la mente y el corazón frescos. El día del primer viernes, lo ideal es ayunar desde la medianoche anterior hasta después de comulgar, guardando el ayuno eucarístico tradicional, aunque la ley actual de la Iglesia solo exige 1 hora de ayuno antes de la comunión. Este ayuno prolongado no es obligatorio, pero es una manera hermosa de honrar la grandeza de lo que vas a recibir. Durante la misa del primer viernes, participa con máxima atención y devoción, no como una rutina mecánica, sino como un encuentro de amor con el esposo divino de tu alma, antes de comulgar. Mientras esperas en la fila, reza mentalmente un acto de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, un acto de amor expresándole tu anhelo de recibirlo, y un acto de deseo de reparación por todos los sacrilegios y frialdades con que otros lo reciben. En el momento de comulgar, cuando el sacerdote o ministro extraordinario te presente la hostia consagrada, diciendo el cuerpo de Cristo, responde amén con todo tu ser, no solo con tus labios, sino con todo tu corazón, creyendo firmemente que estás recibiendo al mismo Jesús vivo. Después de comulgar, regresa a tu banca y quédate en silencio contemplativo el mayor tiempo posible, porque estos minutos inmediatamente posteriores a la comunión son los más preciosos de toda tu semana, cuando Jesús está físicamente presente dentro de ti de manera sacramental. Háblale íntimamente, cuéntale tus penas y tus alegrías, pídele por tus necesidades y especialmente por la conversión de los pecadores. Ofrécele tu vida entera y sobre todo, escucha en silencio lo que Él quiere decirte a tu corazón. Después de la misa,
si tienes posibilidad. Quédate en la iglesia media hora extra en adoración silenciosa frente al sagrario. O si la iglesia tiene exposición del Santísimo, ese día aprovecha para estar frente a Jesús Eucaristía, visible en la custodia. Si no puedes quedarte porque tienes obligaciones laborales o familiares urgentes, entonces durante el día busca momentos breves para volver mentalmente a ese encuentro eucarístico de la mañana, renovando tu acto de amor y de reparación. Algo muy valioso que puedes hacer es llevar un diario espiritual donde anotes brevemente después de cada primer viernes que experimentaste durante la misa, qué gracias pediste, qué sentimientos o pensamientos te vinieron durante la comunión. Y después, cuando completes los 9 meses, podrás releer ese diario y asombrarte viendo cómo el Sagrado Corazón fue trabajando en tu alma progresivamente. También es hermoso tener una imagen del Sagrado Corazón en tu hogar, donde puedas hacer una pequeña oración cada noche del día. Primero renovando tu consagración y ofreciendo ese día como ofrenda de amor. Y algo que multiplica exponencialmente el fruto de esta devoción es invitar a tu familia a practicarla contigo. Imagínate el poder espiritual de un hogar donde padre, madre e hijos están todos cumpliendo juntos los 9 primeros viernes, donde cada primer viernes del mes la familia entera asiste junta a misa y comulga unida ofreciendo ese día por las intenciones del hogar. Esperanza María de Miami, Estados Unidos, nos contó cómo su familia completa, padres y 4 hijos adolescentes, comenzaron juntos esta práctica hace 3 años, y cómo esos 9 meses los unió espiritualmente de una manera que ninguna otra actividad familiar había logrado. Los hijos que antes se quejaban de tener que ir a misa dominical, comenzaron a valorar la Eucaristía de manera completamente nueva. Las conversaciones familiares se volvieron más profundas y espirituales, y cuando completaron los primeros 9 primeros viernes, decidieron por unanimidad continuar la práctica indefinidamente, porque habían experimentado transformaciones tan bellas en sus relaciones y en sus vidas personales que no querían perder esa gracia. Hoy, esa familia es un testimonio viviente del poder del Sagrado Corazón. Y Esperanza María evangeliza a otras familias hispanas en su comunidad, invitándolas a embarcarse en esta aventura espiritual que cambió completamente su hogar. Pero hay algo más, algo crucial que necesitas saber antes de comenzar tu novena. Existe un error muy común que invalida la práctica de los 9 primeros viernes y que muchísimos católicos cometen por ignorancia o por descuido, y quiero advertirte claramente para que no caigas en este problema. El error consiste en acercarse a comulgar el primer viernes estando en pecado mortal sin haberse confesado primero, ya sea porque la persona genuinamente no es consciente de que ese pecado particular es mortal, o porque sabe que está en pecado grave pero piensa que puede comulgar de todas formas porque Dios entiende mi situación, o porque no hay confesionario disponible y no quiero perder mi primer viernes. Escúchame con mucha atención, comulgar en estado de pecado mortal no solo invalida completamente ese primer viernes, sino que constituye un sacrilegio gravísimo, que añade otro pecado mortal a tu alma. Y si murieras en ese estado, estarías en peligro real de condenación eterna. No hay excusa válida para comulgar indignamente. Si llegas al primer viernes consciente de algún pecado mortal, tu única opción es confesarte antes de la misa o abstenerte de comulgar esa vez, aunque eso signifique interrumpir tu novena y tener que comenzar de nuevo el mes siguiente. Y sé que esto puede sonar duro o legalista, pero es la enseñanza clara e inmutable de la Iglesia Católica desde San Pablo, quien advirtió que quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Ahora bien, ¿cuáles son los pecados mortales que invalidarían tu estado de gracia? Son aquellos que cumplen 3 condiciones simultáneas: materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Materia grave incluye cosas como fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, aborto, odio grave, blasfemia o deliberada, faltar a misa dominical sin causa justificada, robo significativo, y otros pecados serios que la Iglesia siempre ha enseñado como mortales. Pleno conocimiento significa que sabías que eso era pecado grave antes de cometerlo. Deliberado consentimiento significa que lo hiciste con libertad, no forzado ni bajo coerción extrema. Si un pecado no cumple estas 3 condiciones simultáneamente, entonces no es mortal, aunque siga siendo pecado que daña tu relación con Dios. Pero aquí está el punto crucial. Así tienes duda razonable sobre si algo fue pecado mortal o no, la solución más segura y más santa es confesarte antes del primer viernes para estar completamente seguro de que te acercas dignamente a la comunión.
La confesión nunca está de más, y de hecho los santos se confesaban frecuentemente, incluso cuando no tenían pecados mortales simplemente porque valoraban inmensamente la gracia purificadora del sacramento. Miguel Ángel, de Los Ángeles, Estados Unidos, aprendió esta lección de manera dolorosa cuando durante su primera novena de primeros viernes, en el 6º mes, tuvo una caída seria en pecado sexual, un jueves por la noche, pero decidió no confesarse porque solo faltaba un día para el primer viernes y no quería interrumpir su novena cuando ya iba tan avanzado. Comulgó el viernes en estado de pecado mortal pensando que Dios entendería su situación y durante las siguientes semanas sintió un peso espiritual terrible, una oscuridad interior que no podía explicar y una ansiedad creciente que lo estaba destruyendo. Finalmente se sinceró con su director espiritual, quien le explicó con caridad, pero con claridad, que había cometido un sacrilegio eucarístico, que toda su novena quedó invalidada desde ese momento y que necesitaba urgentemente confesarse de ambos pecados, el sexual y el sacrilegio. Miguel Ángel hizo una confesión profundamente dolorosa pero liberadora. Recibió la absolución con lágrimas de arrepentimiento genuino y reinició su novena de primeros viernes desde cero, pero esta vez con un compromiso muchísimo más serio de mantenerse en gracia y de confesarse preventivamente. Antes de cada primer viernes, aunque no tuviera pecados mortales, esa experiencia humillante pero purificadora lo transformó de un católico tibio en un hombre de fe ardiente. Y hoy ayuda a otros jóvenes hispanos a tomar seriamente su vida sacramental. La lección que necesitas grabar en tu corazón es esta: nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, te acerques a comulgar conscientemente en pecado mortal. Mejor pierdes tu primer viernes y reinicias el mes siguiente en estado de gracia, que cometes un sacrilegio tratando de salvar tu novena mediante un pecado aún peor. El Sagrado Corazón de Jesús no necesita que lo ofendas para poder salvarte. Él quiere tu corazón sincero, no tus actos presuntuosos. Ahora viene la parte final donde todo esto se une en una síntesis transformadora, como el oro refinado en el fuego del orfebre, que pierde todas sus impurezas para resplandecer con brillantez celestial. Así el alma que practica fielmente la devoción de los 9 primeros viernes con corazón sincero va siendo purificada progresivamente por el amor del Sagrado Corazón hasta convertirse en un vaso digno de contener la plenitud de las gracias divinas. Santa Teresa de Ávila, aunque vivió antes de las revelaciones del Sagrado Corazón, a Santa Margarita María, enseñaba exactamente este mismo principio fundamental que atraviesa toda la espiritualidad católica auténtica. Dios no busca acciones externas, perfectas, ejecutadas con frialdad mecánica. Dios busca corazones ardientes, dispuestos a ser transformados por su amor, aunque esos corazones todavía estén llenos de defectos e imperfecciones. Lo que hace la devoción de los primeros viernes tan poderosa no es que sea una fórmula mágica que fuerza a Dios a salvarte automáticamente, sino que es un camino pedagógico divino donde el mismo Cristo te toma de la mano y te guía paso a paso, mes a mes, encuentro eucarístico tras encuentro eucarístico. Desde donde estés ahora, hacia donde Él quiere que llegues en la eternidad, cada uno de esos 9 primeros viernes es una cita de amor entre tu alma y tu Salvador. Es una oportunidad mensual de profundizar tu relación con Él. Es un recordatorio concreto de que tu vida espiritual no es un asunto vago e indefinido, sino algo que requiere acciones específicas y compromiso real. Y si este mensaje llegó a ti justo ahora, porque el Sagrado Corazón de Jesús te está invitando personalmente a embarcarte en esta aventura espiritual que podría cambiar no solo tu eternidad, sino también tu presente. Y si estos 20 o 25 minutos que has dedicado a escuchar estas palabras son la señal clara que le habías estado pidiendo a Dios sobre qué hacer para profundizar tu vida de fe, ¿estás dispuesto a responder a esta invitación divina y comenzar tu primera novena de primeros viernes con el corazón abierto y con la confianza total en las promesas de Cristo? Señor Jesús, te pedimos que derrames sobre cada persona que está escuchando estas palabras una gracia especial de atracción hacia tu Sagrado Corazón. Toca sus almas con el fuego de tu amor divino. Enciende en sus corazones el deseo ardiente de practicar fielmente esta devoción preciosa de los primeros viernes. Deos la gracia de la perseverancia para completar sus 9 primeros viernes consecutivos sin interrupción. Y si alguna vez tropiezan, dales la humildad para levantarse y comenzar de nuevo. Que cada comunión del primer viernes sea un encuentro transformador con tu presencia real que los vaya moldeando a tu imagen perfecta.
Extiende tu mano misericordiosa sobre sus familias, especialmente sobre aquellos seres queridos que están alejados de la fe, y que por las oraciones y sacrificios de estos devotos de tu Sagrado Corazón, muchas almas encuentren el camino de regreso a ti, bajo la protección de Santa Margarita María de Alacoque y de Santa Teresa de Ávila. Te consagramos estas vidas preciosas que forman nuestra familia espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Amén. Suscríbete a este canal. Ahora sí quieres seguir descubriendo las devociones y enseñanzas que pueden revolucionar completamente tu vida espiritual y darte herramientas concretas para alcanzar la santidad que Dios ha soñado para ti desde toda la eternidad. Comparte este video urgentemente con tu familia y amigos, especialmente con aquellos que están buscando una práctica devocional que les dé estructura y dirección a su vida de fe. Y mira el siguiente video que va a aparecer en tu pantalla en unos segundos, porque probablemente contiene el mensaje complementario que tu alma necesita para completar lo que has escuchado hoy. Escribe en los comentarios Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío junto con tu nombre y ciudad para que podamos incluirte en nuestras oraciones diarias. Recuerda que el próximo primer viernes puede ser el inicio de la transformación más profunda de tu vida. No lo dejes pasar por negligencia o por pereza, porque cuando Dios llama, la respuesta que demos puede determinar el rumbo de nuestra eternidad. Caminamos juntos bajo la luz del Sagrado Corazón de Jesús. Querida familia espiritual, y en esta comunidad nunca estarás solo en tu camino hacia la santidad. Santa Margarita María de Alacoque y Santa Teresa de Ávila rueguen por nosotros. Amén.